Pues nuevamente estamos en un repaso más de Derecho Civil, libro quinto de nuestro Código Civil. Es un gusto tenerlo nuevamente en mi canal de TikTok y en lo que es mi canal de YouTube. Así que vamos a iniciar con la parte 2 del libro quinto, que son contratos en particular. Así que por favor, manita arriba y suscríbanse para más repasos. Saludos directamente a todos mis compañeros de TikTok, que somos más de 180 personas en esta hora en vivo, 8:25 de la noche, un 15 de julio del 2025. Vamos a iniciar con todo, contratos en particular. ¿Listo? Bueno, tapa la pantallita y síganme si aún no me siguen. Bueno, el primer contrato que aparece en nuestra parte 2, en contratos en particular, es de la promesa y de la opción, los cuales los encontramos regulados entre el artículo 1674 al artículo 1685. Pero antes tenemos que saber qué es un contrato de promesa. Un contrato de promesa es un contrato preparatorio en el cual dos o más partes, ¿ok?, se obligan a celebrar un contrato futuro. Es un contrato preparatorio o accesorio en el cual dos o más partes se obligan a celebrar un contrato futuro. ¿Cuáles son los elementos personales de la promesa? Existe solo un elemento personal, que en este caso es el promitente, ya que el promitente es la persona que se compromete a cumplir la promesa futura, como por ejemplo el promitente comprador y el promitente vendedor. Kat, acabamos de empezar, esta es la primera página, ¿ok? Bienvenida. De igual manera, está siendo grabado. ¿Cuáles son las clases de promesa? Tenemos la promesa unilateral y la promesa bilateral. La promesa unilateral es la estipulación que una persona hace a favor de otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por un tiempo convenido. Es la estipulación que una persona hace a favor de otra. Simplemente. Ahora, la promesa bilateral obliga a ambas partes y le da a ambos el derecho de exigir la celebración de un contrato prometido en un acuerdo ya pactado. ¿Ok? Como por ejemplo una promesa de compraventa entre dos personas. Ambas promesas, tanto la unilateral como la bilateral, tienen efecto registral. Cuando la promesa se refiere a la enajenación de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, se deberá de inscribir en el registro general de la propiedad. ¿Ok? Ambas promesas se deben de inscribir en el registro general de la propiedad. Y existe un plazo legal de la promesa. ¿Ok? La promesa se puede pactar, el plazo de la promesa se puede pactar entre ambas partes, pero si no se pactara, tenemos plazos legales que nuestro Código Civil nos otorga. ¿Ok? Por ejemplo, la promesa sobre bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el plazo de la promesa puede ser hasta más tardar 2 años. ¿Ok? Ahora, cuando la promesa se trata de otros bienes o de otras prestaciones, la promesa puede ser a más tardar 1 año. O sea, un contrato de promesa de compraventa no puede durar más de 2 años. ¿Ok? Ahora, cuando se trata de una compraventa de un bien mueble, por ejemplo, la compraventa de un carro, la promesa no puede durar más de 1 año. ¿Ok? O por ejemplo la promesa de matrimonio, que también es otra prestación. Por lo tanto, la promesa de matrimonio no puede ir más allá de 1 año. ¿Listo? Bueno, ahora la acción para exigir el cumplimiento de la promesa se puede ejercitar dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convencional, o sea, del plazo pactado o del plazo legal que hicimos alusión anteriormente. ¿Ok? Cualquier acción relativa al cumplimiento de la promesa prescribe dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o del plazo legal. ¿Ok? Bueno. Luego, perdón que haga voltees, que tengo aquí mi perrita y quiero ver que no haga ningún desastre. Bueno, Moshi, interrupción. Bueno, ahora, el contrato de opción. ¿Ok? El contrato de opción puede celebrarse como un contrato independiente o como un pacto accesorio de otro. Regularmente, el contrato de opción no es un contrato independiente, se realiza más como una cláusula accesoria. ¿Ok? Como por ejemplo en la promesa unilateral, donde establece que es la estipulación que una persona hace a favor de otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa
o un derecho en las condiciones pactadas y por un tiempo convenido. ¿Ok? Por lo tanto, el contrato de opción, más que un contrato independiente, es como una cláusula accesoria de un contrato de promesa. Y síganme si aún no me siguen el día de hoy. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a entrar con el segundo contrato, que es el contrato de mandato. ¿Ok? El contrato de mandato lo encontramos regulado entre el artículo 1686 y el artículo 1727 del Código Civil. Pero antes tenemos que saber qué es un mandato. El mandato es donde una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios, ¿ok? Es donde una persona le encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. Y tenemos los elementos personales del mandato. Tenemos al mandante y tenemos al mandatario. El mandante es la persona que manifiesta la voluntad de hacer el mandato y otorgarlo, obviamente. Ahora, el mandatario es la persona que acepta el mandato y realiza todos o algunos actos que el mandato debe de hacerse constar en escritura pública y su aceptación puede ser expresa o puede ser tácita. ¿Listo? ¿En qué casos va a proceder el mandato? El mandato no tiene una restricción propiamente dicha. El mandato va a proceder para todos los actos o negocios para los que la ley no exige intervención personal del interesado. Listo, o sea, se va a poder ejercitar un mandato para todos aquellos actos o negocios en los que la ley no exige que la persona intervenga personalmente. Y en el apartado del mandato, en nuestro Código Civil, existen dos clases. Ojo, solo existen dos clases de mandato, no existen más. Las únicas dos clases de mandato es el mandato general y el mandato especial. Las demás formas de mandato, más que una clase de mandato, es una modalidad. Pero las únicas dos formas que regulan comprende todos los negocios del mandante. ¿Ok? Cuando se otorga un mandato general, se le otorga, ¿okay?, todos la facultad para poder administrar o ejercitar obligaciones o todos los negocios del mandante. Ahora, el mandato especial es cuando se contrae una o más asuntos determinados. ¿Ok? Dice Blue Velvet se congela. En ocasiones se escucha robótico. Ok, puede ser por mi señal. Como lo expliqué en WhatsApp, no tengo ahorita mismo internet en mi casa porque ha habido un apagón, pero estoy utilizando mis datos. Ok, pero la grabación de la clase sí está siendo nítida. Así que si hay cosas que no mucho me entienden, lo van a poder ver repetido en YouTube. Listo. Pero no quería saltarme la clase de hoy. Quiero seguir, pero de igual manera es que si hay muy poca señal porque hubo un apagón en mi casa, por eso inicié un poco más tarde. ¿Listo? Bueno, ahora, las clases de mandato ya sabemos que es la general y el mandato especial, ¿ok? Son las únicas dos clases de mandato. El mandato general comprende todos los negocios del mandante y el mandato especial contrae una o más asuntos determinados. Para el mandato general existe un plazo, ¿ok? Por lo tanto, el mandato general debe de tener un plazo establecido. De no tenerlo, se tomará en cuenta el plazo legal, que es de 10 años contados desde la fecha de su otorgamiento. O sea, el mandato general debe de tener un plazo pactado por ambas partes. Si no hubiesen pactado ambas partes un plazo, se tomará de referencia el plazo legal, que es de 10 años, desde la fecha en que se que son sujetos a mandato general. No hay un asunto determinado porque un mandato general comprende todos los negocios del mandante. Ahora, el mandato especial sí tiene asuntos determinados, los cuales los encontramos aquí abajitos. ¿Ok? Por ejemplo, asunto determinado que no pueda ser atendido personalmente por los representantes de los menores incapaces o ausentes. Tendrán que otorgar mandato especial.
También cuando se quiera otorgar donación entre vivos, celebrar matrimonio, constituir capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o el divorcio, la nulidad o insubsistencia del matrimonio, la constitución de patrimonio familiar, reconocer hijos y negar la paternidad, son asuntos determinados que se pueden realizar mediante un mandato especial. ¿Ok? Estos son los asuntos que se pueden realizar dejando a un mandatario todos los negocios del mandante. Por lo tanto, no hay asuntos determinados en el mandato general. Ahora, en el mandato especial, son estos los asuntos que se pueden tramitar a través de un mandato especial. Listo. Démosle tap a la pantallita, por favor, compartamos el en vivo y síganme si aún no me siguen al día de hoy. Bueno, yo les hablé anteriormente que solo existen dos clases de mandato, el mandato general y el mandato especial. Bueno, las demás son modalidades del mandato, como por ejemplo el mandato general o especial con o sin representación, o el mandato general con cláusula especial, o el mandato otorgado en el extranjero. No son clases de mandato, ¿ok? Son modalidades del mandato. Por ejemplo, si el mandato general o especial es con representación, el mandatario va a actuar en nombre del mandante y mandante. O sea, todo lo que realice el mandatario va a ser en nombre del mandante y obligan directamente a este a cualquier acto que realice el mandatario. Ahora, si el mandato general o especial es sin representación, el mandatario actúa en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante, ya que todas las acciones que está realizando el mandatario es en nombre propio, ya que es un mandato general o especial sin representación. Esa es una modalidad. Luego tenemos otra modalidad, que es el mandato general pero con cláusula especial, ya que como bien saben, se va a necesitar cláusula especial para los siguientes asuntos que tenemos aquí abajo. Será necesaria la cláusula especial en el mandato general en los siguientes casos. Cuando se quiera enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante y para los demás actos que por disposición de la ley así lo requiera. Por lo tanto, para cuando se quiera disponer de cualquier modo la propiedad del mandante, se tendrá que otorgar mandato general con cláusula especial. No se puede otorgar un mandato especial con cláusula especial. Eso no se permite. Solo mandato general con cláusula especial para los casos que tenemos aquí abajito. Cuando se quiera disponer de cualquier modo la propiedad del mandante. ¿Ok? ¿Va quedando claro? Por favor, tapa la pantallita y síganme si aún no me siguen el día de hoy. Y la otra modalidad pues es el mandato otorgado en el extranjero. Ok, aquí tenemos los respectivos fundamentos legales, el cual tendrá que llevar un proceso de apostillado y de protocolización. Pero eso lo veremos en nuestra clase de derecho notarial. Pero yo quiero comentarles de que el mandato otorgado en el extranjero es una modalidad de revocar. Ok, el mandato puede ser revocable aun cuando haya sido constituido por un plazo o sujeto al cumplimiento de un asunto determinado. Por lo tanto, el mandato es revocable. Tanto el testimonio de la escritura pública de mandato como el testimonio de la escritura pública de la revocación del mismo deben de registrarse ante el registro de poderes del Archivo General de Protocolos. ¿Ok? En nuestra clase de Derecho Notarial, cuando veamos el tema de impuestos, también vamos a ver el arancel del Archivo General de Protocolos, porque tanto el registro del mandato como la revocación tienen un costo. Pero eso lo veremos en nuestra clase de Derecho Notarial. Pero yo lo que les quiero comentar es que el testimonio de la escritura pública de mandato como el testimonio de la escritura pública de revocación deben de presentarse ambos. ¿Vamos todo bien? Espero que vayamos todo bien, por favor. Tapa la pantallita. Bueno, y para terminar el mandato tenemos que ver cuáles son las obligaciones del mandatario y las obligaciones del mandante.
En resumen, las obligaciones del mandatario son 3. 1. Desempeñar las funciones con diligencia al mandato. ¿Ok? Desempeñar las funciones de acuerdo a como lo pactaron con el mandante. 2. Responder ante los daños y perjuicios que de no ejecutarlo correctamente perjudiquen al mandante. ¿Ok? Entonces, el mandatario deberá de responder a los daños y perjuicios que pueda repercutir el mandante por no ejecutar correctamente el mandato. Y la última obligación es obviamente no separarse de las facultades y de los límites del mandato. Esas son las únicas 3 obligaciones del mandatario. ¿Y cuáles son las obligaciones? Haya incurrido dentro de los límites del mandato, o sea, que prácticamente todo lo que haya realizado el mandante cuando se apersone personalmente, valga la redundancia, debe de realizarlo nuevamente. ¿Ok? Y remunerar anticipadamente al mandatario si éste lo pide o si fuese pactado para la ejecución del mandato. Listo, démosle tap a la pantallita por favor y compartamos el en vivo y síganme si aún no me siguen el día de hoy. Bueno, estas son los 7 casos por los que se puede dar terminado el mandato. ¿Ok? Son 7 casos. El primer caso es cuando se ha cumplido el plazo por el que fue otorgado el mandato. Esta es específicamente en el mandato general, ¿ok? Porque sabemos perfectamente que el mandato general debe de tener un plazo. Por lo tanto, cuando se ha cumplido el plazo, es cuando se cumplió el asunto por el que se otorgó. Este va a ser aplicable para el mandato especial. También cuando se revoque el mandato, se terminará el mismo cuando haya renuncia del mandatario, cuando haya muerte o interdicción tanto del mandante o del mandatario, también se terminará ahí el mandato, cuando recaiga en insolvencia del mandante o por inhabilitación del notario, con lo que no podrá ejercer el mandato. También podrá en esta forma terminarse el mismo. Y por último, cuando se disuelva la persona jurídica que otorgó. Mezclando un poquito derecho mercantil, se recuerdan que en una sociedad anónima, el administrador único tiene la facultad de otorgar poderes. Pero si la sociedad anónima se disuelve, automáticamente el mandato también se termina. Ahora, bueno, cuando se quiera ejercitar cualquier acción derivada del mandato, ¿ok? Que no tengan un término especial de prescripción, duran 1 año, contado desde la fecha en que terminó el mandato. O sea, tenemos a más tardar 1 año para ejercitar cualquier acción que derive del mandato. ¿Ok? Artículo 1727. Así que si quedó claro todo lo del mandato, por favor démosle tap a la pantallita. Gracias, señor Panda, por la donación. Te lo agradezco mucho. Así que démosle tap a la pantallita y compartamos el en vivo para hacer más personas y síganme si aún no me siguen. Listo. Estamos viendo meramente conceptos básicos de los contratos. La redacción de los mismos lo veremos en derecho notarial. Pero para poder proceder con la redacción, tenemos que entender cada uno de los contratos. De la redacción podamos entender mucho mejor cada uno de los contratos. Y va a ser mucho más fácil redactarlos. Créanme que sí. Bueno, antes de seguir con el contrato de la sociedad, les quiero dar el anuncio. Hay varios compañeros que me están preguntando en dónde comparto yo el material. Bueno, nosotros tenemos un grupo de apoyo en WhatsApp, ¿ok? Por lo tanto, si quieren formar parte del grupo de apoyo, lo único que tienen que hacer es escribirme por mensaje directo en TikTok y al finalizar el en vivo, yo les contesto mandándoles el link para que se puedan incorporar al grupo. Yo ahí comparto los documentos de apoyo, aviso con antelación cuando vamos a tener un en vivo y también aviso con antelación cuando ya esté cargada la repetición en YouTube. Por lo tanto, esas son algunas de las cosas que hacemos en el grupo de apoyo. También
es escribirme por mensaje directo y al finalizar en vivo yo les mando el link a lo que son sus mensajes que me han enviado por TikTok. ¿Ok? Bueno, terminando esta pausa, vamos a seguir con el contrato de la sociedad, el cual lo encontramos regulado entre el artículo 1728 y 1789 del Código Civil. Yo les quiero comentar que este contrato de la sociedad es específicamente el contrato de una sociedad civil. ¿Ok? Esto no aplica para un contrato de sociedad mercantil. Estamos hablando de sociedad civil. Para dejar en claro antes de empezar con la explicación. Bueno, el contrato de sociedad es un contrato por medio del cual dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una sociedad civil. Es parte de la clasificación de las personas jurídicas de derecho privado con interés privado, porque tiene un fin de lucro. Listo. Haciendo una contextualización de qué es una sociedad civil. Bueno, también el contrato de sociedad civil es formalista, ya que debe de estar inscrito, debe de quedar plasmado en escritura pública y debe de inscribirse en el registro respectivo para poder actuar. En este caso, el registro para una sociedad civil es el REPEJU, que es el registro de personas jurídicas. ¿Qué es lo que debe de contener la escritura de sociedad? Bueno, va a depender qué tipo de sociedad queremos constituir, si es una sociedad civil o si es una sociedad mercantil, porque cada una de las sociedades tiene sus diferentes formalidades. Constituir cualquiera de ambas sociedades, lo primero que tenemos que tomar en cuenta son las formalidades generales y esenciales del artículo 29 y del artículo 31 del Código de Notariado, ya que como va a ser plasmado en escritura pública, el instrumento público debe de seguir estas formalidades, artículo 29 y artículo 31. Por lo tanto, esta es nuestra base para una escritura de sociedad. Ahora, si es una sociedad civil, que es lo que estamos viendo ahorita, debemos de seguir los requisitos que nos establece el artículo 1730 del Código Civil y el artículo 46 del Código de Notariado. No lo puse aquí en la presentación porque sería mucho, pero aquí le dejo yo los fundamentos legales para que ustedes se puedan remitir cuáles son, qué es lo que contiene una escritura constitutiva de 46 del Código de Notariado. ¿Ok? Bueno, ahora, si es una sociedad anónima o una comandita, ya sea simple o por acciones, debemos de seguir no solo el artículo 46 del Código de Notariado, sino que también las formalidades especiales del artículo 47 y del artículo 48 del Código de Notariado. ¿Ok? Pero esto es básicamente lo que contiene una escritura de sociedad. Al igual que en una sociedad mercantil, las modificaciones y las ampliaciones son solemnes, ya que deben de estar plasmados en escritura pública. Ahora, aquí les dejé unas prohibiciones. ¿Quiénes no pueden celebrar un contrato de sociedad según nuestro Código Civil? No pueden celebrar contrato de sociedad los cónyuges, salvo que figuren como consocios de terceras personas, el o la incapacidad y estén aprobadas las cuentas de la tutela y canceladas las garantías. Tampoco pueden celebrar contrato de sociedad las personas insolventes mientras no hayan sido rehabilitados, ¿ok? Y tampoco podrán celebrar lo que son contratos de sociedad los menores o incapaces, a menos que lo hagan a través de sus representantes legales con previa autorización judicial. Listo. Por lo tanto, esto es lo básico que tenemos que saber nosotros de un contrato de sociedad, que es la constitución de una sociedad civil, ¿ok? No mercantil. La mercantil la vamos a ver, bueno, ya la vimos en la clase de derecho mercantil. Esta es un contrato de constitución de sociedad civil.
Bueno, y luego veremos la primera parte, porque la compraventa sí es bastante larga. Por lo tanto, vamos a ver como los conceptos básicos de una compraventa. El contrato de compraventa lo encontramos regulado entre el artículo 1790 al artículo 1851 del Código Civil. Procederemos con los conceptos básicos. El contrato de compraventa consiste por medio del cual una persona denominada vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla a otra denominada comprador, quien se obliga a pagar el precio, el dinero. ¿Ok? Y aquí vamos a reafirmar cuáles son los elementos personales. El vendedor, que es la persona que transfiere la propiedad y entrega la cosa. Y el comprador es el obligado a pagar el precio en dinero. Es consensualista, ya que queda perfecto desde el momento en que se conviene la cosa y el precio, sin que una ni el otro se hayan entregado. Este no se perfecciona con la voluntad de las partes, no se perfecciona con la entrega de la cosa. Aquí se perfecciona desde el momento en que se consensuó la cosa que se va a vender y el precio que va a valer. Desde ese momento se tiene por perfeccionado el contrato de compraventa. No hay necesidad de las firmas, no hay necesidad de la entrega de la cosa. Simplemente con convenir la cosa que se va a vender y el precio que va a valer. Listo. Bueno, ¿quiénes tienen prohibición para celebrar un contrato de compraventa? Bueno, el marido no puede comprar de la mujer, ni la mujer. Negocios entre pareja puede acabar mal. Nuestro Código Civil lo sabe perfectamente. Por lo tanto, el marido no le puede comprar a su mujer ni la mujer al marido cualquier tipo de bienes, aunque haya separación de los mismos. 2. Tampoco pueden comprar los administradores de bienes, no pueden comprar los bienes que tenga bajo su administración o bajo su cuidado. Listo. Tampoco pueden comprar los depositarios judiciales, interventores, síndicos y liquidadores los bienes que tenga bajo su depósito, intervención, quiebra o liquidación. Tampoco pueden comprar. Tampoco pueden comprar los jueces o demás funcionarios o empleados, abogados, expertos, procuradores y mandatarios judiciales cualquier bien que son objeto de expedientes o diligencias en donde estén interviniendo. ¿Ok? En común, por ejemplo, no va a comprar una de las partes del bien, va. Obviamente es un abogado que interviene directamente en el proceso, por lo tanto, no va a poder, en este caso, comprar ese bien. Tampoco podrán comprar los notarios cuyas actas de remate autorice. Tampoco podrá comprar el mandatario cualquier tipo de bien del mandante sin su consentimiento expreso. Y tampoco podrá comprar el albacea cualquier tipo de bienes que sean de la testamentaria mientras no estén aprobadas las cuentas de su administración. Así que aquí tenemos todas las prohibiciones de quienes no pueden celebrar compraventa o pueden comprar un bien en específico. Muy bien. Y entramos a la última diapositiva del día de hoy, así que por favor démosle tap tap. El primer en vivo que están viendo. Espero que les esté encantando este repaso. Nosotros hacemos repaso todos los días entre 7 u 8 de la noche. Estamos en nuestro estudio de nuestro examen técnico profesional. Ayer vimos temas del libro primero. Incluso ayer terminamos el libro primero de nuestro Código Civil. Hoy estamos en nuestro libro quinto del Código Civil y el día de mañana tenemos repaso de derecho notarial, así que no se lo pierdan y síganme para poder estar pendiente de este repaso. Así que mañana tenemos derecho notarial, el jueves tenemos derecho mercantil y el viernes tenemos derecho procesal. ¿Listos? Así que espero que les esté gustando estos repasos. Manita arriba para las personas que
me están viendo por YouTube. Bueno, cuando se trata de venta de bienes de menores incapaces o ausentes, sabemos perfectamente que los representantes liquidadores no pueden vender los bienes de los menores incapaces o ausentes, los que tengan a su cargo, sin llenar, en este caso, previamente las formalidades establecidas y siguiendo un proceso de jurisdicción voluntaria, denominado disposición o gravamen de bienes de ausentes, menores o incapaces, el cual lo encontramos regulado en el artículo 418 al 424 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por lo tanto, para poder vender bienes de menores, incapaces o ausentes, debemos de seguir un proceso de jurisdicción voluntaria denominado disposición o gravamen de bienes menores, incapaces o ausentes. Me dice Ale, se traba un poco el audio. Sí, lo siento mucho, Ale. Tengo muchos problemas de internet el día de hoy. Como le expliqué al principio, tuve un apagón en esto, pero espero que la mayor parte del contenido la puedan estar entendiendo. Ok, perdón por los inconvenientes. Espero ya el día de mañana ya poder tener una mejor cobertura. Bueno, ¿en qué caso se puede anular la compraventa? Se podrá anular la compraventa cuando los contratantes, ¿ok?, no convienen en el precio o en la manera de determinarlo. O sea, cuando no se ha convenido el precio de una venta, en este caso la compraventa podrá ser nula. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos diferentes modalidades de la compraventa. Tenemos compraventa de bienes sujetos a prueba, tenemos compraventa de muestras, tenemos compraventa de bienes con calidad y especie específica o la compraventa de bienes que estén en tránsito. Son diferentes modalidades. Les quería poner yo de ejemplo el tema aquí de la resolución. Acá está, miren. Lleva implícita la condición de resolver el contrato si las cosas no resultan conformes con las muestras. Porque estos son unos ejemplos, ¿ok? Estos son unos ejemplos de lo que estábamos nosotros viendo en el libro quinto, en lo que son los contratos. Les voy a retroalimentar esto. Sí, aquí estamos en la presentación. Cuando nosotros vimos esto, miren, solo les quiero aquí ejemplificar por qué les puse estas modalidades. Porque cuando nosotros vimos lo que era acá, miren, cuando vimos la resolución de contratos, artículo 1581 y 1582, algunos tenían una condición resolutoria que haya sido pactada previamente por los contratantes. Dejará sin efecto el contrato al momento en que se cumpla dicha condición. Por lo tanto, aquí encontramos en la compraventa lo que son algunos ejemplos de resoluciones de contratos, el cual ya les puse acá, ¿verdad? Que lleva implícita la condición de resolver el contrato si las cosas no resulten conformes con las muestras. O por ejemplo acá también, el comprador tiene derecho a que se le resuelva el contrato si la cosa no resulte en la especie y calidad convenida. O tenemos también aquí otro ejemplo, cuando el comprador podrá resolver el contrato si no llegaren en buen estado y en el tiempo convenido. O sea, esta ha sido una condición que ha sido previamente pactada para poder resolver el contrato si no se cumple como se pactó. ¿Ok? Explicarles lo que eran esta resolución de los contratos por medio de condiciones implícitas en el contrato. ¿Ok? Así que de igual manera aquí se lo dejo para que ustedes lo puedan entender y lo puedan leer más detenidamente en su casa, pero era más que todo para ejemplificar lo que son esta resolución de contratos. ¿Ok? Bueno, por eso aquí a la par les puse, miren, ver artículo 1581 y 82 sobre la resolución de los contratos. Por eso les puse aquí la llamita para que ustedes puedan asimilar esos artículos.
Y bueno, para culminar el repaso, puede haber pluralidad de compraventas, ¿ok? Cuando se hubiese vendido a diferentes personas bienes muebles o bienes inmuebles, porque suele pasar, ¿ok? Cuando se vende una misma cosa a diferentes personas. Si fuese bienes muebles, y que se haya en posesión de la cosa. Ojo, cuando son bienes muebles. Ahora, si nadie se encuentra en posesión de la cosa, se va a tomar en cuenta a la primera venta que se realizó. ¿Ok? Va a ser la que va a prevalecer. Eso en el caso de pluralidad de compraventas de bienes muebles. Ahora, cuando fuese pluralidad de compraventas de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, se va a seguir este orden. El que se haya inscrito por primera vez en el registro general de la propiedad o el que se haya hecho por primera vez, ¿ok? Al igual que en los bienes muebles. Así que, pues bueno, compañeros, con esto culminamos nuestro contenido del día de hoy. Por favor, un gran aplauso y démosle tap a la pantallita. Por favor, compartamos el en vivo y síganme si aún no me siguen el día de hoy. Vimos ya diferentes contratos y también vimos los conceptos básicos de la compraventa, ¿ok? Así que en nuestro próximo repaso de libro quinto veremos la segunda parte de la compraventa y veremos otros 2 contratos más. Así que por favor tapa la pantallita y síganme si aún no me siguen el día de hoy. Para mis amigos de YouTube, aquí lo vamos a dejar. Por favor, manita arriba si les gustó el video. Suscríbanse si aún no lo están y nos vemos mañana. Chao.